Pues bien, mis hermanos, pues el día de hoy seguimos en la lección con el libro de los Hechos. Vamos a ver la lección número 16. Si usted ve su expositor, vamos a ir viendo los puntos de la lección. Y si alguien no tiene su expositor, hermanos, ahí nuestra hermana Pilar todavía tienes, ¿verdad? Ah, ya no hay, hermanos, pues qué bueno, surtió efecto la campaña para que se acabaran los expositores. La verdad, hermanos, son buenísimos esos expositores y aparte están en inglés y español, así es que de repente que no sabemos alguna palabra en inglés, pues ahí la aprendemos. Ah, caray, así se dice esta palabra, mira, y aprendemos con esos expositores también, ¿verdad? Aparte de la lección espiritual. Pues nuestra lección del día de hoy se llama Sufrimiento y recompensa en Cristo. Cuando uno lee ese título de la lección, hermanos, cuando yo la estaba leyendo dije sufrimiento y recompensa, ¿de qué va a tratar la lección? Pero cuando la estuve leyendo, hermanos, estuve viendo que al parecer para tener la recompensa primero tiene que haber un sufrimiento, ¿sí? Y lo vamos a ver a través de la lección. Vamos a ir a la siguiente slide para ver los objetivos en una letra un poquito más grande. En los objetivos de la lección dice motivar a la iglesia a buscar la sabiduría de Dios para el ministerio de la evangelización. Hermanos, el evangelizar, la palabra evangelio significa dar las buenas nuevas. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con el hermano Ali Contreras. Él, no sé si ustedes no lo saben, bueno, no lo han algunos no, ¿verdad? Solo la hermana Bárbara Salinas, los pastores, el hermano Sigifredo quizás. Él fue miembro de aquí de la iglesia hace muchos años y ahorita es pastor de una iglesia. Entonces platicábamos mi esposo y yo con él y nos decía, hermana, es que de ese templo Emanuel salieron muchos evangelistas, y me empezó a comentar los nombres de las personas y por aquí lo traigo en el teléfono, no lo quiero sacar, pero me mencionó que venían cantantes como el hermano Rudy Guerra, ¿verdad? Me mencionó un hermano González, el hermano Johnny Ramírez, me mencionaba las campañas. No, hermana, si Templo Emanuel siempre ha sido un lugar que el Señor ha usado de una manera tremenda. Y luego me habló también, me dice, del hermano Tito Pedraza. Y yo dije, ay no, hermano, pues yo he oído hablar del hermano Sigifredo. Y me dice, es que así le decíamos, hermana, los cercanos le decíamos Tito Pedraza. Y bueno, hermanos, él estuvo contándome tantas anécdotas y el ministerio de la pastora Angélica, ¿verdad? No, hermana, si iban a buscar a la hermana. Y recuerdo que una vez hablé con su mamá, del hermano Ali Contreras, y cuando supo que yo era del Templo Emanuel, ella estaba maravillada y decía, no, hermana, pero ¿usted conoció al hermano Pedraza? Le dije, no, hermana, no tuve el gusto yo de conocerlo. Y pues ella me dice, no, hermana, es que era un hombre usado poderosamente, pero es del ministerio del Templo Emanuel. ¿Se acuerdan que el hermano Dani nos decía, hermanos, pues aquí tenemos mucho personal, ¿verdad? Para que siga fructificando el ministerio de evangelización. Entonces él me dio mucho gusto porque él me dio testimonio de todo eso a través del tiempo. Dice, Manuel siempre ha sido muy usado en diferentes ministerios. Me mencionó profetas también y me mencionó cantantes y bueno, muchas personas que me mencionó de aquí de Manuel. Dice después, animar a los creyentes a llenarse de valor para hacer frente a las adversidades. Ahorita que veamos la lección, hermanos, donde veamos la vida del apóstol Pablo, cómo fue golpeado y dado por muerto, vamos a ver si nosotros tenemos el mismo valor que él, porque ahorita, bueno, se los voy a decir ya, ¿verdad? ¿Cómo puede ser, hermanos, que te golpeen de tal forma que, como dice la palabra, que cuando te apedreaban en Israel, o sea, en el pueblo judío, si te apedreaban era para matarte, ¿sí? O sea, dejarte, lo dieron por muerto, ¿verdad? Y lo saben que, hermanos, los hermanos pobres lo ayudaban, ¿verdad? Lo sacaban y al día siguiente, ¿saben qué hacía el apóstol Pablo? Se regresaba al mismo lugar. Cualquiera de nosotros diría, pues ya no voy, ¿verdad?
Pero no, él se regresaba. Entonces, caray, ahorita que veamos la lección, vamos a ver si nos está hablando de que nosotros necesitamos valor, ¿verdad? El punto 3 dice, orientar y dirigir a los recién convertidos para que crezcan en el Señor. Muy bien, vamos en la siguiente. El pensamiento central de la lección dice, la gente tiene que alegrarse o enojarse al oírnos. Si no es así, quizás nuestro mensaje no es el verdadero evangelio. Les voy a decir un comentario que me dice mi esposo a este respecto. Él dice que cuando él le predica a una persona, a él le gusta más como que le peleen, ¿entiendes? No, hermano, espérame, no, lo que tú me estás diciendo son mentiras, porque dice que la gente que le dice, tiene razón, no, sí, Diosito, es bueno. Me dice mi esposo, no, ve que esos ya los pierdo, o sea, es la gente que dice, sí, está bueno, ¿verdad? O sea, ya vete, ¿verdad? Pero no le pone atención. Entonces este mensaje, hermanos, el mensaje del evangelio dice que la gente tenemos que hacer lo que sienta algo. ¿Se acuerdan los discípulos en el camino de Emaús que decían, pero que si no sentías que ardía tu corazón, ¿verdad? Esa palabra tiene que hacer que nuestro corazón arda, ¿verdad? Luego dice la enseñanza, el que ofrece su vida para el servicio del Señor la hallará para la eternidad. Por ahí escuché a un pastor decir, ofrécele al Señor tu servicio, que Él se va a encargar de ti ahorita y en la eternidad, ¿sí? Entonces es lo que nos dice aquí. En la siguiente slide, hermanos, vamos a recordar las palabras del Señor Jesús en Mateo 10, donde dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué significa esto, hermanos? El Señor querrá decirnos que pues vamos a pelearnos, ¿no? Me voy a pelear, aquí está el hermano Treviño y tiene ya su suegra muy cerquita, ¿verdad? ¿Querrá decir eso, hermanos? No quiere decir eso. El Señor es paz, pero Él dice que muchas veces la gente al escuchar nuestro mensaje va a reaccionar de una forma violenta, como lo vamos a ver en la lección. Vamos a la siguiente. El texto que nos prepara la lección es, si sufrimos, también reinaremos con Él, pero si le negamos, Él también nos negará. Y la lección de hoy, hermanos, nos invita, si no hemos abierto nuestro corazón a Él, es ábrele tu corazón al Señor en esta mañana, hermanos, porque estas decisiones van a decidir nuestro futuro. Más que pensar en las taxas que vamos a pagar o en el seguro de la casa o en todas, es el seguro del carro que está muy caro, ¿verdad? En todas esas cosas, aseguremos nuestra morada eterna, ¿verdad? Muy bien, vamos al siguiente, hermanos. Pues en la siguiente slide me encontré este mapita, no sé si ustedes lo alcancen a ver allá, así de bonito como lo veo yo aquí, pero este mapa nos habla de los viajes que hizo el apóstol Pablo. Si ustedes se fijan en este mapa, hermanos, acá de este lado derecho está una carita y empieza ya Antioquía de Siria, no sé si lo alcancen a apreciar, ahorita se los voy a mostrar en blanco y negro, pero arriba de donde está la carita del lado derecho, van a ver ustedes los viajes que hizo el apóstol Pablo, ahí están marcados con amarillo. Fíjense, hermanos, cómo estos viajes van a ser por mar, por tierra, pero nosotros tenemos que pensar, hermanos, que estos viajes no estaban marcados por la comodidad, porque ahorita si usted quiere ir, vamos a soñar tantito, si queremos ir a Europa, nos podemos ir en un avión y a lo mejor en 8 o 9 horas, y si nos vamos de noche ni lo sentimos, amanecemos en Europa, quizás, ¿verdad? Si queremos, no sé cuántos de ustedes hayan viajado en barco, en un crucero. Si queremos subirnos a un barco, ¿verdad? En unas horas estamos en otro lugar, ¿verdad? Y si vamos en un crucero, hermanos, los que han estado en un crucero saben que vamos con todas las comodidades del mundo, ¿verdad? Entonces,
O sea, nos está tocando vivir, hermanos, gracias a Dios, en una época de mucha comodidad. Pues a lo mejor ahorita hay hermanos muy jovencitos aquí, pero por ejemplo, a mí me tocó, hermanos, y ya tengo unos años acumulados. Cuando tenía yo 6 años, me acuerdo que mi mamá nos dijo, vamos a ir, mijita, a una clínica donde trabaja la hermana Evita, porque, ¿qué crees? Allá hay vacunas para los niños. Hermanos, yo nací, yo creo cuando se estaban apenas inventando las vacunas, pero bueno, fuimos ahí y pues el lloradero de niños, imagínense. O sea, ahorita yo lo veo, o sea, en ese tiempo era como, ya están poniendo vacunas a los niños, ¿sí? Ahorita es bien normal, ¿verdad? Salen ya del hospital los niños con sus vacunitas y todo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que tenía 6 años y fuimos con la hermana Evita a una clínica a que nos vacunara y fuimos todos los hermanos de la iglesia. Todas las hermanas de la iglesia llevaron a sus hijos. O sea, gracias a Dios, a los más jovencitos ya les tocó vivir en esta época en que ya tenemos vacunas, ya tenemos antibióticos, ya tenemos, ay hermanos, nuestra agenda, nuestro mapa, nuestra dirección, ¿verdad? Nuestros mensajes inmediatos. Imagínese usted que hace años usted mandaba una carta y tenía que esperarse semanas quizás para que se la contestaran, ¿verdad? Y ahorita usted manda un correo electrónico, inmediatamente se lo regresan, fírmamelo, escanéamelo, mándamelo. Inmediatamente tenemos todos esos adelantos, ¿verdad? Que nos han ayudado para la comodidad del hombre. Pero la lección que creen que nos dice, hermanos, que toda esa comodidad nos ha hecho así como que un poco comodinos, ¿verdad? Y todo queremos que nos salga muy fácil. Y en cierta forma, pues el cristiano, pues no queremos sufrir, ¿verdad? Pues ¿quién quiere sufrir? Porque ahorita estamos acostumbrados a muchas comodidades, la cafetera, el microwave, el horno, ¿verdad? La aspiradora, tantas cosas que nos facilitan nuestra vida. Entonces, pero nada que ver con lo que le tocó vivir al apóstol Pablo, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente slide. Entonces, el primer punto que nos maneja la lección, hermanos, es que el propósito de los milagros es producir fe. La lección nos va a hablar de un milagro que realizó el Señor a través del apóstol Pablo. Y nos lo vamos a encontrar en la siguiente slide, comenzando su primer viaje misionero. En la siguiente slide nos lo vamos a encontrar ahí iniciando su viaje misionero. Fíjense, hermanos, que para poner esa slide ahí de ellos con se puede decir con sus mochilitas ahí, dije, ¿la pondré o no la pondré? Porque ¿saben qué? Me puso a pensar la mochilita que traen, porque hay una cita en la Biblia que dice, no llevéis alforja, ni no sé qué, ni calzado, y dije, caray, pues no coincide, pero más adelante me hallé una cita en la Biblia donde el mismo Señor Jesús dice, llévense ¿cómo se dice? Su lonchecito, sus colchitas, ¿verdad? Ustedes para que no anden pidiendo, para que no tengan necesidad. Entonces dije, bueno, ya que la investigué en la Biblia, dije, estamos bien. Vamos a poner ahí al apóstol Pablo, que ya comienza con Bernabé, que está comenzando su viaje misionero. El hermano Dani la semana pasada comenzó a hablarnos del primer viaje misionero. Nos vamos a encontrar en la Biblia que el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros. El primero lo comenzó Dani en Hechos 13 y va a concluir en este día en Hechos 14. Pero lejos, hermanos, de ser un viaje como para nosotros, ¿verdad? Que si nos vamos allá para Cozumel en un barco, ¿verdad? O si nos vamos a algún lugar de vacaciones. Era un viaje que ahorita vamos a ver donde a ellos les tocó sufrir. Vamos a la siguiente slide, por favor. En este slide sí lo van a ver mejor, hermanos, en blanco y negro, porque el viaje de ellos empezó en Antioquía, de este lado, a la derecha, en Antioquía de Siria, que fue Hechos 13, donde comenzó Dani la clase pasada. De Antioquía de Siria se fueron a la isla de Salamina, ahí está marcado en blanco y negro, ahí sí se ve. Luego se fueron en la isla de Chipre al puerto de Pafos.
Después ellos se van a Atalía, Antioquía de Pisidia, a Perge, y se van a Iconio, a Listra, y no sé si alcancen a ver la estrellita que está ahí, yo la marqué en rojo, pero no sé si ustedes la puedan ver en rojo para allá. ¿Sí se ve en rojo? Bueno, la historia de hoy, la historia bíblica comienza en Listra, ahí donde está la estrellita roja, ahí es donde va a comenzar nuestra historia. Ahora fíjense, hermanos, ahí donde está la estrellita roja de Listra, hasta Antioquía, de acá, se nos dice que hay como 140 kilómetros, ¿sí? Pero piénsenlos, hermanos, esos 140 kilómetros son a pie, ¿sí? A pie. O sea que si se les hacía de noche, yo creo que sacaban ahí su colchita y ahí dormían, pasaban el frío, los mosquitos, todo lo que pasara. Esos 140 kilómetros me parece que es como la mitad de aquí a San Antonio, el viaje, más o menos. Parece que Monterrey son 300 kilómetros, entonces son también como la mitad de aquí a Monterrey a pie, hermanos. Entonces vamos a ver, ellos, ahí donde está la estrellita en Listra es donde se va a desarrollar la lección el día de hoy. Y vamos a ver, para darles un poquito de contexto, vamos a empezar en el capítulo 14, el versículo 1, que va a ser la siguiente slide. Vamos a la siguiente. Dice ahí en el capítulo 14, el versículo 1, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Fíjense, hermanos, aquí para comenzar la lección vamos a ver que él estaba predicando en la sinagoga. Hermanos, le dieron el honor de meterse a la sinagoga, pero acuérdense que él era alumno de Gamaliel, y era griego y era romano, tenía las dos ciudadanías. Entonces él, como era una persona bien estudiada, el maestro Gamaliel era considerado como una persona que había estudiado en Harvard, en la Universidad de Harvard el día de hoy, ¿sí? Entonces le dan la autoridad para que predique en la sinagoga. Y aquí tenemos, nos está mencionando el versículo 1 a dos grupos de personas, a los judíos y a los griegos. Vamos a pensar, hermanos, que de este lado están los judíos y de este lado están los griegos, ¿sí? No se alegren tanto los judíos porque les va a tocar ser los malitos de la historia. Bueno, vamos a la siguiente slide. Dice el versículo 2, nos vamos en la siguiente slide, dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, ¿sí? Miren, hermanos, vamos a empezar. Los gentiles no sabían nada del Señor, ¿sí? Era nuevo lo que ellos estaban oyendo, pero los judíos sí sabían de la palabra. De hecho, si nos regresamos un poquito a Hechos 13, la lección que dio el hermano Dani, ahí viene todo el discurso que dio el apóstol Pablo de toda la historia bíblica, desde Moisés, Samuel, Jesús, cómo fue muerto en la cruz, resucitó. En el 13 les está hablando a los judíos, ¿sí? Les está hablando a los judíos. ¿Qué pasa en Hechos 13 con ese sermón que da el apóstol Pablo? Los judíos lo rechazaron, ¿sí? Y reaccionaron violentamente contra él. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Bueno, el evangelio fue dado para ustedes, pero como ustedes no quieren oír, acá están los gentiles, aquí están los judíos. El evangelio fue para ustedes, pero como ustedes no quieren oír, entonces nos vamos a ir a los judíos, perdón, a los gentiles. Entonces, pues dice que los gentiles se alegraban mucho, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los dos grupos. Mientras los gentiles estaban muy contentos de escuchar esas buenas nuevas del evangelio, los judíos estaban molestos. Viene a movernos el tapete, nos viene a cambiar la historia, porque ellos, recordemos que todavía están esperando su Mesías. Dice el versículo 3, hermanos: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Es en la siguiente slide, si la cambiaste, hijito. Mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Fíjense, hermanos,
Imagínense otra vez, estamos en la iglesia, este grupo quiere oír la palabra de Dios, este grupo no, pero Bernabé y Pablo se quedaron allí, ¿cuánto tiempo, hermanos? Mucho tiempo, dice la palabra, como quiera se quedaron mucho tiempo. Hay gente que me está rechazando, pero allí me quedo yo, como quiera, ¿verdad? Y luego, fíjense cómo dice al final, el escritor Lucas nos llama la atención, dice, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Se fijan cómo lo dice así como tan sencillo? Señales y prodigios. ¿Se acuerdan en Marcos 16 que dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre? A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esas son las señales y los milagros que les iban a seguir. Pero Lucas lo dice así como que muy sencillito. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todo el honor y la gloria era para el Señor. El milagro que sucede en nuestras vidas es para producir fe, no para idolatrar, por ejemplo, al hermano que oró por nosotros, porque la gloria debe ser para el Señor, ¿verdad? Entonces dice allí al final que concediendo, predicaban la palabra del Señor, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Otra cosa que tenemos que pensar ahí, hermanos. Nosotros tenemos al Señor, sí, ¿verdad? Nuestros corazones. ¿Podrá hacer el Señor milagros y prodigios? Los ha hecho, ¿verdad? En nuestra vida, de hecho los ha hecho. El Señor ha hecho tantos milagros. El día de testimonios es sorprendente, no sorprendente, ¿verdad? Pero nos maravillamos de tantos testimonios, tantas cosas buenas, tantas bondades del Señor para nosotros, ¿verdad? Pero ese mismo Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y esas señales pueden ser también concedidas a nosotros, ¿sí? Esas señales y prodigios. Vamos a la siguiente slide. El versículo 4 dice, y la gente, me faltó una notita ahí en ese 3, hermanos, me falta una palabrita allí, que no sé si a ustedes les ha llamado la atención, porque dice, se detuvieron ahí por mucho tiempo hablando con denuedo. Entonces yo dije, ay, parece que esa palabra denuedo la mencionó también Dani en el capítulo 13. Entonces me puse a investigarla, hermanos. En el libro de los Hechos yo la encontré 5 veces. En la reseña del comentario bíblico dice que viene 4 veces, pero yo seguí leyendo y la encontré 5, entonces no sé si venga más veces, ¿verdad? Pero la palabra denuedo, hermanos, significa valentía y audacia al predicar con libertad y confianza. Y denuedo también significa valentía al hablar. Dije, caray, ¿cuántos de nosotros tendremos denuedo? Así podemos hablar con esa valentía que ellos hablaban, que era lo que los impulsaba a tener ese denuedo, esa valentía. A lo mejor si habláramos en español mexicano, digo yo, pudiéramos decir con injundia, ¿verdad? O sea, echándole ganas, ¿verdad? Ese denuedo, ¿verdad? Predicando con denuedo, o sea, se les veía a ellos el ánimo para predicar. Vamos a la siguiente, no quería que se me pasara esa palabra. Versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Como les decía ahorita, unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles, o sea, con los gentiles. Versículo 5, la siguiente slide, dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, estaban allá en Iconio, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Fíjense, hermanos, en este versículo lo que nos dice, ellos estaban predicándole a los dos grupos, ¿verdad? Los judíos y los gentiles, y junto con sus gobernantes, pero supieron que iban a afrentarlos, o sea, los iban a maltratar,
y los iban a apedrear. ¿Y qué dijimos del apedreo? Es que te van a dar hasta que te maten, ¿verdad? Posiblemente. Como fue el caso de Felipe en Hechos 7, dice, entonces ellos, como se dieron cuenta, huyeron a las ciudades vecinas. ¿Y qué siguieron haciendo, hermanos? Predicaron el evangelio. El libro del maestro, hermanos, dice que para muchos de nosotros, cuando sabes que te van a apedrear y que ves que la gente es bien violenta y que tienes el antecedente que quizás si te apedrean ahí pierdes la vida, a lo mejor muchos de nosotros decimos, no, ¿sabes qué? Yo creo que ya me regreso a la casa, porque aquí está muy violenta la cosa, ¿verdad? En Hechos 13, en los capítulos anteriores, dice que los discípulos, pues me limpio los pies, me los sacudo, ¿verdad? Y me voy porque pues aquí la cosa está peligrosa. Pero no, para nosotros que estamos acostumbrados a la comodidad, pues podría ser señal de aquí déjale ya, ¿verdad? Pero ellos no, dice que se fueron a las regiones que estaban alrededor y siguieron predicando. Vamos a la siguiente slide. Es el versículo 8, que ahí empieza la lectura de nuestra lección el día de hoy. Nada más le di un poquito de contexto, qué era lo que estaba pasando con los apóstoles, ¿verdad? Dice ahí que había cierto hombre de Listra, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Note usted las palabras de este versículo, hermanos, porque el día de hoy nosotros quizás conocemos, cuando yo leí este versículo, dije, yo conozco gente que tiene ese problema en los pies o sea, lo tiene, pero puede caminar, ¿verdad? Se puede desplazar, pero la palabra se encarga de decirnos aquí que él estaba sentado. Incluso los comentaristas bíblicos, hermanos, dicen que este hombre lo tenían sus amigos que trasladarlo a algún lugar y ahí dejarlo. Suponemos que estaba ahí pidiendo limosna. No nos dice eso la palabra, ¿sí? Pero el cojo que es sanado en Hechos 3, hermanos, ese sí estaba pidiendo limosna, pero no nos dice que esté pidiendo limosna. Pero la palabra nos acaba de aclarar que estaba sentado, estaba imposibilitado de los pies, o sea, este hombre no podía caminar. Nos lo está diciendo la palabra. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde su nacimiento. Y luego nos refuerza la idea, jamás había andado, ¿sí? Ahora vamos a pensar un poquito en las familias que conocemos. Por ejemplo, mi esposo trabaja con los niños especiales y hay algunos niños que no se pueden desplazar, que no han caminado nunca, que tienen que usar una silla de ruedas. No sé, mi hermana Rebolloso también trabaja con los niños especiales y ella trabaja, van a varias escuelas, entonces se da cuenta que hay unos niños que no se pueden desplazar, que ellos los tienen que ayudar con su sillita, ¿verdad? Para que se muevan. Entonces, hermanos, ahora vamos a pensar, si nos remontamos al día de hoy, hermanos, todo lo que tenemos que hacer con un niño que está sufriendo esa enfermedad, a pensar. Desde chiquito nuestros bebés pues quizás los atendemos un año, ¿verdad? De pañal y eso, pero al año, a veces a los meses ya andan corriendo, ¿verdad? Y para cuando acordamos ya aprendieron a ir al baño y son independientes. Y no se diga, nuestros niños pues crecen bien rápido, ¿verdad? Yo me acuerdo de Dani, que era el chiquito, y mi esposo y yo decíamos, ay, lo vamos a cargar bastante, porque ya va a ser ya es el último, y al Dani no le gustaba que lo cargaran, yo creo que le daba calor, no sé, y mi esposo y yo estábamos cargándolo, ¿verdad? Y nos lo pasábamos, y el niño, no, se quería andar corriendo, ¿verdad? Porque nuestros niños, gracias a Dios, están sanos, son independientes. No sé, la niña de Cintia, yo creo que lo mismo, ¿verdad? Ya Cintia estaba viendo sus fotos, que la niña ya se fue a la escuela, y yo le dije a Cindy, ya está llorando, pobrecita, la niña iba bien contenta, ¿verdad? La niña de Carlitos, los de Jackie, también, ¿verdad? Son independientes, pero nuestros niños, gracias a Dios, están sanos. Teníamos un hermanito que venía aquí en silla de ruedas. Si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, en la condición de este hombre, que no caminaba, ya era adulto, imposibilitado de los pies y nunca había podido caminar.
Entonces pensemos en toda la situación que tenía este hombre y nos dice el comentario bíblico que la gente sabía, que la gente del pueblo, como lo ayudaban a trasladarse a ese lugar, sabían que esa persona nunca había podido caminar, ¿verdad? Vamos a la slide siguiente. Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, el versículo 9, ahí lo interrumpí, hermanos, porque dice que Pablo lo vio que estaba ahí el hombre imposibilitado para caminar, pero el hombre estaba poniendo sus ojos en él y estaba oyendo la palabra, ¿sí? Estaba oyendo lo que Pablo estaba diciendo y él estaba oyendo el mensaje. Entonces recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo tenía la misma inspiración del Señor. O sea, yo pienso que él tenía la sensibilidad de ver que ese hombre tenía fe, ¿verdad? Lo vio y dijo, este hombre tiene fe para ser sanado. Vamos a la siguiente slide. Dice en Hechos 14:10, y le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Hermanos, vean este texto, a mí me gusta mucho analizar lo que dice. Dijo a gran voz, o sea, lo dijo fuerte. La gente que estaba allí lo pudo oír. Hey, a ti te digo, levántate sobre tus pies. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre imposibilitado de los pies? Dice que saltó y anduvo. O sea, él tuvo fe, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos muestra la lección el día de hoy? Nos pregunta a nosotros, ¿tienes fe? ¿Tú tienes fe? ¿Va a hallar el Señor fe en nosotros? Porque muchos de nosotros hemos tenido problemas de salud, de enfermedad, pero ¿verá el Señor al vernos fe? Para que el Señor está allí y está dispuesto a sanarnos, ¿verdad? Pero ¿tendremos fe nosotros? Nunca se me olvida un predicador que vino un jueves y dijo, el tema de él fue los creyentes incrédulos, ¿verdad? Porque tenemos toda la palabra ahí, la leemos, ¿verdad? Pero a veces no la creemos, hermanos. Un tiempo, yo creo que ya se los he comentado que yo sufrí me dio una laberintitis, era una cosa que me mareaba, pero nomás me pasaba al manejar. Cuando me dio la primera vez en el expressway y se me volteaban las líneas de la carretera, me tuve que salir a un lado. Después no quise tomar ningún medicamento porque pues no, yo soy antimedicamentos, ¿verdad? No, es que el medicamento que me dieron decía que producía visiones, alucinaciones y no sé qué, y dije, no, pues yo no quiero sufrir esas cosas. Entonces rechacé el medicamento y me tardé más en sanar. Después de que me sané, me quedaron como ataques de pánico, entonces no podía manejar. Y leía yo la palabra y buscaba, no, pues el Señor es mi sanador y Jehová Rafa y el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y un día leyendo la palabra en la casa, leí en el Salmo 119, con él estaré yo en la angustia. Y entonces allí cambié ese él y yo dije, con Rebeca estaré yo en la angustia. Porque a mí el manejar era volverme a subir al puente en la casa para salir. Había dos pasos a desnivel a donde yo tenía que llevar a los niños a la clase de karate. Y me iba por abajo, hermanos, y me tenía que ir como hora y media para la clase para cruzar para evitarme ese puente. Y entonces, tenía que subir 2. Entonces, yo leí ese versículo y no estaban los niños en la casa en ese rato, no quería manejar porque yo decía, si me pasa un accidente con los niños. Entonces yo leía ahí, con Rebeca estaré yo en la angustia. Señor, tú estás conmigo, eso me produce angustia, pero tú estás conmigo. Entonces me salí, tomé mi carro, fui, subí el puente, lo bajé, subí el otro puente y dije, gracias, Señor. Y el Señor estuvo conmigo en la angustia, ¿sí? Y me sanó. Entonces, pienso que lo que nos falta, hermanos, es quizás esa mirada de fe, como decía aquel canto que aprendimos de chiquitos, ¿verdad? Teníamos
Teníamos que tener fe como este cojo, esta persona imposibilitada de los pies. Vamos a la siguiente, dice en Romanos 10:17, hermanos. ¿Pero qué es la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, si no oímos la palabra de Dios? Si no la leemos. Ahí está, dice la oración que les leo, que digo siempre cuando veo la escuela dominical es: te mostraré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Pero tenemos que abrirle ahí a ese cofre del tesoro para ver los tesoros escondidos que hay en la palabra, ¿verdad? Si no lo abrimos, si no lo leemos, pues no vamos a ver esos tesoros escondidos. Entonces, ¿qué dice de la fe la palabra? Que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no vemos, ¿verdad? Y como decía el apóstol Pablo, te damos muchas gracias, Señor, por las cosas que no son como si ya lo fueran, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Muy bien, entonces, hermanos, hay gente allá afuera que no sabe del Señor Jesús, que no conoce de Él, que no conoce de la palabra. Entonces, como estaba el apóstol Pablo en ese tiempo hablándole a los griegos, ellos estaban maravillados porque era una palabra que no habían escuchado. Vamos a la siguiente. Dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues la gente que no conoce al Señor invocarán en aquel que no han creído? Si no lo conocen, ¿cómo le van a invocar? ¿Cómo van a creer en un Dios del que no han oído? Que nosotros no les hemos contado las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Cómo irán si nosotros no les predicamos? Y ahí viene el siguiente oración, es el ministerio de evangelización, ¿verdad? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Y luego en el último versículo, hermanos, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿sí? Hermosos son los pies de los que dan las buenas nuevas, de los que anuncian la paz, como dice el canto, de los que dan las buenas nuevas de Jesús. Y así que mi hermano, pues lo voy a comentar, Jani, porque mi esposo dice que él tiene unos pies feos. Y le digo: tú no te apures, papá, porque ahí en la palabra dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así es que mis hermanos varones, pues no se apuren, ¿verdad? Porque son hermosos sus pies, ¿verdad? El hermano Martínez, nuestro pastor, todos los hermanos, ¿verdad? Hermosos son sus pies. Vamos a la siguiente slide. Dice el siguiente título de la lección, dice en la siguiente, porfa. Dice: en algunas personas lo que la palabra produce es emoción, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, invitamos a gente a la iglesia, y ellos, ¿qué es lo que vienen buscando las personas, hermanos? Vienen buscando un milagro, generalmente. Hace tiempo, hace como un año, trajimos a una amiga aquí, que su esposo, su hijo, había sido apuñalado. Y pues ella vino porque tenía problemas con un riñón. El tubito que conecta el riñón lo habían apuñalado y le habían destrozado eso. Y esta amiga faltó al trabajo un mes por cuidar a su hijo. Y entonces pues nos pidió oración y mi esposo le dijo: pues vamos a la iglesia, hermana. Era un día, era un jueves de testimonios y ella vino y pidió la oración de los pastores, ¿verdad? ¿Y a qué vienen esas personas muchas veces a la iglesia, hermanos? Vienen por un milagro. Ellos vienen por un milagro y desafortunadamente muchas veces cuando ocurre el milagro se olvidan, ¿verdad? Porque es pura emoción lo que tienen al momento, necesitan algo y necesito de Dios y quiero ir a la iglesia, lloren por mí, ¿verdad? Pero luego desafortunadamente es que así somos los seres humanos, ¿verdad? Se nos olvida la bondad del Señor. Entonces, en algunos vamos a ver que la palabra produce emoción y vamos a ver por qué. Dice en el versículo 11, dice ahí: entonces la gente, es la siguiente slide, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica.
Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. O sea, la gente del pueblo, acuérdense que estaban cerca de Licaonia, del pueblo de Licaonia, y ellos hablaban un cierto dialecto. Entonces los discípulos no sabían qué era lo que ellos estaban diciendo porque estaban hablando en su lengua. Pero entre ellos comenzaron a decir: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Vamos a la siguiente slide. Hermanos, y los que estaban allí en Listra eran politeístas, nos dice la lección. ¿Qué significa politeístas? Tenían muchos dioses. Ellos tenían dioses para todo, para la lluvia, para la cosecha, para el vino, para todo, para el amor. Entonces comenzaron a llamarle a Bernabé, le llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, ¿verdad? Esos dioses que vemos ahí, hermanos, eran los mismos dioses para los griegos y para los romanos. Ellos les tenían un nombre en Roma y un nombre en griego. El nombre que tenemos ahí es el nombre que recibían en griego. El nombre de los romanos era Júpiter y Mercurio. Entonces, como Pablo era el que estaba hablando y ese era el encargado de la palabra, pues le llamaron Mercurio, ¿verdad? Este es el que da la palabra. Entonces, ellos recordaron, ustedes van a decir, pero ¿por qué pensaron que eran dioses? Es que dentro de esos pueblos, hermanos, había una leyenda que decía que los dioses del Olimpo habían descendido una vez de los cielos y se habían mezclado entre la gente del pueblo. Entonces, cuando se mezclaron entre la gente del pueblo, ellos buscaron el favor de la gente, buscaban a ver si la gente podía ser hospitalaria con ellos, según esta leyenda, ¿verdad? Entonces, ellos buscaron y fueron acá con los griegos, ¿verdad? Y fueron con otros y fueron acá con los judíos y no encontraban hospitalidad. Y de repente llegaron ahí con la hermana Goyita, de repente, y con el hermano Javier, ¿y qué creen? Les hicieron gorditas de azúcar. No se crean, hermanos, pero llegaron, dice esta leyenda, que llegaron con unos ancianos allí y que ellos les dieron de comer y les dieron hospitalidad y pásenle, ¿cómo no? Entonces, ya cuando vieron eso, dice la leyenda esta, que los dioses se molestaron con toda la gente, pero que a esos ancianos los premiaron, porque ellos sí habían sido bondadosos con ellos. Entonces la gente de este pueblo, recordando esa leyenda, dijeron: ay, más vale que alabemos a estos, porque han de ser dioses que descendieron a la tierra. Y les llamaron a Pablo Zeus o Júpiter y Mercurio, ¿verdad? Vamos a la siguiente slide, donde dice ahí: un siervo de Dios no debe de ser idolatrado. Entonces, pues, ¿qué estaba pasando con la gente? La gente comenzó a idolatrar o a darle poder a los apóstoles, ¿verdad? Les dijo: ustedes son como dioses. Y vamos al siguiente punto. Dice el versículo 13: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificios ahí a Pablo y a Bernabé. Vamos a ver la siguiente slide para que los hermanos vean cómo se veía ese. Ahí les trajeron las guirnaldas, los toros, para ofrecerles sacrificios. ¿Cuál fue la reacción? En la siguiente slide del versículo 14 vamos a ver la reacción de los apóstoles. El versículo 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Qué significaba ese acto de rasgar sus ropas? Es como un acto de dolor o un acto de humildad. No, ¿qué les pasa si nosotros no somos dioses? Este honor le corresponde al Señor. Y vamos a la siguiente slide. Y les dijeron en el versículo 15: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, hermanos, esa palabra vanidades significa cosas inútiles. Dice, los anunciamos
que se conviertan, o sea, de estas cosas inútiles, conviértanse al Dios vivo. Fíjense, hermanos, cómo les puse con mayúsculas esas palabras: el Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Acuérdense que estos judíos, ¿se acuerdan el capítulo 13 de Hechos? Por eso les puse ahí el capítulo 13. Ellos se sabían toda la historia de la Biblia, pero los gentiles, que estamos pensando que son los de este lado, ellos no sabían, hermanos. Entonces, a ellos, ¿de qué manera? Fíjense, esta es una idea de evangelización, hermanos, lo está marcando el expositor, porque dice, con ellos no conocían la palabra, pero con ellos tenía que conectar con algo que ellos vieran. Entonces dice, nosotros tenemos un Dios vivo, hizo el cielo y la tierra. Entonces ya los griegos comenzaron, caray, pues sí, ¿quién hizo el cielo? ¿Quién hizo la tierra? Todo lo que en ellos hay, ¿sí? Tuvo que conectar con ellos, con algo que ellos conocían, para que ellos se dieran cuenta que había un Dios verdadero, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente slide. Dice en Lucas 17, 9 y 10, hermanos, cuando estos apóstoles recibieron, la gente les quiso dar sacrificios y quiso idolatrarlos, hermanos. Ellos recordaron quizás las palabras del Señor Jesús, donde nos dice, pues siervos inútiles somos porque nomás hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Sí? O sea, no nos podemos vanagloriar de nada de lo que somos o de lo que tenemos, porque todo lo que tenemos es recibido de Él, ¿sí? Todos los dones, todo lo que somos, la vida, la salud, la sabiduría, quizás tu belleza, lo que hayas logrado, tu carro, no sé, las cosas que envuelven nuestra vida, hermanos, no somos nada porque todo eso lo hemos recibido de Dios. Dice el versículo 9 de Lucas 17, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Sí? ¿Quién dijo esas palabras, hermanos? El Señor. ¿Sí? Cuando hayamos hecho lo que tenemos que hacer, vamos a decir, somos unos siervos inútiles, que todo lo que somos lo hemos recibido de parte del Señor por su pura gracia y su pura misericordia, ¿verdad? Y vamos al siguiente. Dice en el inciso B, la figura central de todo esto es Jesucristo, nos dice la lección. Y en el siguiente versículo, en la siguiente slide, ellos nos recuerdan, porque no hay otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recordaba con este texto a mi hermana Rosaura, hermanos, porque casi a cada uno de mis hermanos los recuerdo por algún texto. A la hermana Lupita la recuerdo por el texto de que el que le presta a Dios, el que le da al pobre, ¿verdad? Y a la hermana Rosaura la recuerdo con el Salmo 115, hermanos, porque el Salmo 115 comienza, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, ¿verdad? Y habla de los ídolos de los hombres que tienen ojos y no ves, tienen pies y no se mueven, ¿verdad? Véalo en casa, hermanos, es un hermoso salmo. Pero para los apóstoles, ellos estaban quizás recordando estas palabras. No a nosotros, Señor, que no nos den la gloria a nosotros, sino a tu nombre. El siguiente versículo dice, en el versículo 16, en las edades pasadas, en la siguiente slide, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, el Señor nos da libre albedrío. Sigue conectando Pablo con ellos, porque ellos nomás la naturaleza de lo que veían. Versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Quién nos puede sustentar, hermanos? Darnos cielos, darnos tiempos fructíferos, sustento, alegría, sino el Señor, ¿sí? De esa manera conectó con ellos. Dice el versículo 18,
Y diciendo estas cosas, difícilmente lograban impedir que la multitud les hiciese sacrificio. Vamos a la siguiente slide porque ya se está haciendo tarde. Lo que sí les quiero que vean en esta slide, hermanos, dice, el estupor lleva a la gente a los extremos. Sí, después de tratar de conectar con la gente, el apóstol Pablo, y de que lo quieren idolatrar y de que le quieren ofrecer sacrificios, fíjense, hermanos, que la gente, como en un momento te ama, en otro momento te odia, ¿sí? Vamos al siguiente versículo, dice el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, caray, pero no le querían ofrecer sacrificios, no le daban guirnaldas, no los veían como a dioses. Ahora en este momento están tratando de apedrearlos, ¿sí? Vamos a la siguiente slide para completar la oración, dice, y en el versículo 19, y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermanos, la persona que quizás esté junto a ti, en el trabajo, qué sé yo, en un momento te puede amar y al otro te puede odiar porque así es el ser humano. Sí, lo vemos en esta lección, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y el versículo 20 en la siguiente slide dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Caray, hermanos, vamos a ver si en la siguiente slide, no sé si les puse, bueno, no me voy a regresar con el mapa, pero hermanos, lo apedrearon, lo echan para afuera, lo dan por muerto. O sea, hermanos, para que te den por muerto es que ya lo habían apaleado, pero terrible, ¿verdad? Y luego los discípulos lo rodean, se levanta, ¿y qué dice al día siguiente que hizo? Se regresó. O sea, hermanos, para nosotros, ya con la, ¿cómo se dice? Viendo que las otras personas no te quieren, luego te alaban, luego te echan de la ciudad, te golpean. De la otra ciudad dice que se salieron porque pensaban apedrearlos. Pues ya le hubiéramos dicho nosotros a Pablo, oye Pablo, ya mejor regrésate a casa, ¿no? Porque ya te fue muy mal, ¿verdad? Dice, pero él ¿qué hizo? Se regresó, ¿verdad? En la siguiente slide nos dice, la evangelización requiere organización. Vamos a ver cómo organizaba el apóstol Pablo. Aquí sí les puse el mapa, es el versículo 21, es la slide. Ahí lo tenemos, dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. El comentario bíblico nos dice, hermanos, que si ellos se hubieran regresado desde la última ciudad en la que estuvieron, hubieran caminado 140 kilómetros a pie, ¿verdad? Regresarse. Si ellos hubieran regresado allá a Antioquía, a este lado a la derecha, hubieran caminado 142 kilómetros. Pero como se regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, se fueron y regresaron, entonces hicieron 400 kilómetros a pie. ¿Sí? Entonces, tremendo ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Digo, porque nosotros no caminamos mucho, ¿verdad? Vamos a la siguiente slide. El versículo 22 dice, ¿para qué se regresó, hermanos? Vamos a ver para qué se regresó el apóstol Pablo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta palabra también es para nosotros el día de hoy, porque muchos ministerios que encontramos en internet, sobre todo en los medios de comunicación, se dice que si tú vienes al reino de Dios, todos tus problemas van a ser solucionados, vas a tener mucho dinero, no vas a tener ningún problema y todas tus necesidades van a ser resueltas, ¿verdad? Y pues nada que ver, porque aquí este versículo que nos dice el apóstol Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿sí?
Y vamos a seguir en la siguiente slide. Dice en el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, el apóstol Pablo fue, les predicó, caminó todos esos kilómetros, fue a todas esas ciudades, al puerto de Pafos, la isla de Salamina, a la isla de Chipre, tuvo que ir viajar en barco, duraron varios días. No fue fácil, ¿verdad? Todos esos trayectos, pero ellos iban constituyendo y haciendo discípulos al cada lugar al que iban. Entonces, cuando ya pensamos nosotros ya se va a regresar a casa, no se regresa, porque lo que hace es regresarse, pero a verlos y a afirmar la fe de los discípulos. Y luego dice que designó ancianos en cada iglesia, ¿verdad? ¿Nuestra iglesia tiene ancianos? Se confirma lo que nos comentaba el pastor Ali de esta iglesia y Dani la clase anterior que nos hablaba de los ministerios que hay en la iglesia. Dice, habiendo orado con ayunos, en esta iglesia también está ese ministerio, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, hermanos, en esta mañana la lección nos dice, trata de decirnos también que si nuestra vida no se ha afirmado en el Señor, y si en nosotros no conocemos al Señor, quizás porque no hemos estudiado mucho la palabra, quizás no nos hemos dado cuenta de los tesoros o las maravillas que esconde la palabra, y quizás no nos hemos acercado demasiado al Señor. Este es tu día para conocerle, hermanos, porque el seguir al Señor nos va a dar decisiones de vida o de muerte, ¿sí? Donde les decía, muchos nos preocupamos por los seguros de la casa o el lugar donde vamos a descansar nuestro funeral, ¿verdad? O el panteón. En México le dicen el pozo, ¿verdad? Donde vas a ir a dar, pero hay que asegurar mejor dónde vamos a pasar la eternidad, ¿verdad? Dice el Salmo 23, en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese versículo, la interpretación que se le da es, y aún más allá, allá cuando yo muera, cuando vaya con el Señor, allá moraré con Él todos los días. Muy bien, hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Esperemos que esta lección haya sido de edificación. Vamos a ponernos de pie. Gracias por su atención. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por esta lección. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a atesorarla en nuestros corazones, Señor, y que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Ayúdanos a aprender tu palabra, Señor, y a ser testigos fieles y a entender que debemos de compartir esas buenas de salvación con nuestros amigos, vecinos, con las personas que conozcamos, Señor. Ayúdanos a tener denuedo en nuestras palabras, en nuestras vidas, Señor. Te pido por mis hermanos que tú los lleves con felicidad a sus hogares, Señor, y tráelos con felicidad a tu casa en la tarde, Señor. Te damos muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.